Estimados amigos de Vemos Litere, bienvenidos a una edición más de Perfiles. Hoy tenemos el grato placer de contar con la presencia de una periodista experimentada y también cantante que nos va a acompañar en estos minutos de programa. Ella es Magali Ríos Sajami. Así es, estamos muy complacidos. Nicole Mejía, que me acompaña siempre en el desarrollo del programa, y quien les habla, de contar con tu presencia, Magali. Tanto tiempo que no tenemos chance de conversar con tranquilidad, y creo que eso ha sido también una oportunidad, es una oportunidad muy buena para ella. Buenas tardes. Buenas tardes a ti, Daniel, a ti, Nicole. Gracias por la invitación. Ahora tenemos una forma muy agradable de poder vernos a través de la internet y acercarnos justo en este momento tan difícil en el que estamos pasando todavía, ¿no? En una época de pandemia, todavía no pasamos. Tenemos, creo, para rato. Y bueno, es una forma de adaptarnos, pero creo que ya esta costumbre de reunirnos a través de las redes ya va a quedar, ¿no? Sobre todo a los que estamos lejos y no podemos reunirnos para conversar, para una entrevista. Sobre todo es interesante la tecnología, cómo ha avanzado y cómo nosotros lo aprovechamos, ¿no? Para poder comunicarnos. Así es, Magali. Justo Nicole también quiere expresarte esa alegría de que estés con nosotros, y también, claro, es ya la conductora, no le voy a quitar su lugar. Adelante, Nicole. Por supuesto. Muchas gracias, profesor Daniel, por de nuevo darme la oportunidad de conducir el último programa del año. Es el 10º programa y lo estamos cerrando con broche de oro con la presencia de Magali Ríos, y la verdad estamos muy contentos de que hayas aceptado esa entrevista, Magali. Así que vamos a dar pase a la entrevista ya. Ahora se viene lo fuerte. ¿Qué tal, amigos de Vemos Litere? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perfiles, el espacio de diálogos de Vemos Litere. Soy Nicole Mejía, conductora del programa, y hoy tenemos el grato placer de entrevistar nuevamente, lo digo con broche de oro, a Magali Ríos, quien es periodista y cantante, y con quien vamos a sostener una charla sobre su desempeño en el mundo de la prensa. En los comentarios nos va a acompañar el profesor Daniel Yupanqui, editor y director de la página Vemos Litere. Bienvenida, estimada Magali. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, muy contenta de estar con ustedes este día y poder compartir momentos importantes de la vida política del Perú, también un poco de mi vida, de lo que ha sido todo este tiempo mi carrera profesional como periodista y también como artista. Tengo doble profesión, estoy muy orgullosa de ello. No es fácil, no ha sido fácil, pero ahí estamos caminando y, bueno, mirando siempre hacia adelante. Qué bueno, Magali. Nos interesa mucho saber sobre tu carrera en el periodismo y sobre todo en tu carrera artística, y qué manera tan magnífica de conectar ambas carreras. Profesor Daniel. Sucede que en las dos carreras comunicas, ¿no? Uno a través, pues, de las noticias, dar a conocer a la gente los hechos más importantes de Perú y del mundo, para que la gente esté enterada y, por supuesto, saque sus propias conclusiones de lo que ocurre, ¿no? Y en la música también comunicamos a través de canciones, ¿no? Con composiciones algunas veces alegres, otras tristes, otras de protesta, de amor, de desengaño, de traición, de todo, ¿no? Entonces siempre estamos comunicando y hacemos, pues, que la gente sienta, digamos, nuestra presencia como comunicadores, y creo que eso es lo más importante y lo más bonito, ¿no? Exacto, Magali. Estamos de verdad muy, ¿cómo se puede decir? Entusiasmados con tu presencia, y sobre todo a ver si se puede al último, no sé, una cancioncita, a ver si nos puedes dar. ¿No? Listo. Ahora vamos a darle paso al profesor Daniel. Profesor Daniel, otra entrevista más, finalizando el año. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está, profesor? Sí, estamos ya como tú lo decías, en la 10ª edición de Perfiles. El año se ha pasado de verdad que muy rápido. Y hemos entrevistado a diferentes profesionales. En algún momento entrevistamos a un periodista deportivo, ¿no? Pero queríamos ya
dentro de la carrera un enfoque complementario, ¿no? Y ya que tengo el placer de conocer a Magali Ríos, de haber inclusive en algún momento haber trabajado con ella, entonces sé más o menos, ¿no? Todo el recorrido y toda digamos, los retos por los que ha tenido que pasar. Me parece oportuno justamente en esa instancia eh, histórica de nuestro país también recoger opiniones, ¿no? De personas como ella. Pero vamos a conocer un poco más porque nuestros seguidores, me imagino que habrán por ahí escuchado, de hecho, hablar de ella, pero nunca está de más dar algunos alcances. Y tú los tienes a la mano, Nicole. Exacto, profesor, por supuesto, siempre Como estamos siempre, como preparados siempre. para ver múltiples. Así que vamos a conocer un poco más de nuestra invitada. Eh, Magali Ríos se inició como periodista en Radio Libertad con Rodolfo Lara como director. Allí cubrió diferentes noticias judiciales en plenas investigaciones de ocurrido con Vladimiro Montesinos, Laura Bozzo y los ministros de esa época. De ahí pasó a CPN, Radio Cadena Peruana de Noticias, emisora que tenía como director de noticias Alberto Cuquín Maturana. En dicha emisora comenzó haciendo policiales y locales, donde trabajó bajo las órdenes directas de Víctor Lula. En los diarios El Poder y El Sol de Orlando Izquierdo cubrió la sección de espectáculos. Luego estuvo trabajando como cronista parlamentaria, cubriendo las noticias de corte político en la época donde estaban como congresistas la doctora Marta Hildebrand, Javier Vallerriesta y Luis Bedoya Reyes, entre otros. En el año 2008 pasó a Radio San Borja, entrando como jefa de noticias. Ejerció esta función hasta el año 2017 y fundó paralelamente la revista Prensa. En su gestión como directora, la versión impresa tuvo 7 ediciones y luego pasó a su versión digital. Luego ha trabajado como editora de revistas como las del gobierno regional de Ucayali y ha brindado sus servicios como periodista en diferentes notas de prensa, en fotografía, filmación, edición, entre otros, para el gobierno regional de San Martín, cubriendo las incidencias de las reuniones del gobernador con el presidente de la República y con funcionarios extranjeros. Tras la pandemia, actualmente, ha estado difundiendo noticias en Prensa al Día y trabajando en Televisión Amistad, el canal de televisión más importante del Cusco y cuyo director es el periodista Genaro Núñez Alexis. Actualmente, finalizando, Magali Ríos labora en la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de San Martín como jefa de prensa e imagen. ¿Qué tal Biodata, profesor Daniel? Estamos Sí. frente Yo escucho a San una Martín, se me viene a la memoria, perdón que te interrumpa, se me viene a la memoria la discusión. Universidad San Martín. ¿No, Magali? ¿No? Sí, solamente para hacer una precisión, en la época que estuve como cronista parlamentaria, que era congresista, era el hijo Luis Bedoya de Vivanco, ¿no? Era Luis Bedoya Reyes. Ah, correcto. Una Ya, precisión nada más. Eso fue en el año 2015, ¿no? Acordémonos también que él ya. fue alcalde de Miraflores, ¿no? Ajá. Correcto. Ya, perfecto, está bien, muy oportuna la precisión, pero al final político al fin como el padre, Ah, ¿no? claro que sí, como el papá, sí, como el Siguió la papá, sí, línea, sí, ¿no? claro que sí. Sí, sí, importante, pues antes era la política era como una especie de legado, dejaban, ¿no? Los padres eran políticos, los tíos eran como una especie como en la familia, a veces que la mayoría son abogados, la mayoría son contadores, qué sé yo, ¿no? O periodistas. En este caso, pues antiguamente yo recuerdo mucho que los políticos, pues, pasaban de generación en generación, a veces el abuelo, el hijo, el nieto, ¿no? Y así era, ¿no? Hasta que, bueno, cambió un poco la cosa y ahora ya no se ve eso, pues, ¿no? Ya la política ahora es distinta, los congresistas también, digamos, ha cambiado el panorama político a nivel Sí. nacional, ¿no? Justo hay algunas, digamos, algunas cosas que quisiéramos saber respecto de eso, ¿no? De preguntas relacionadas también con la coyuntura, ¿no, Nicole? No sé si Exacto, empezamos profesor. justamente con una de esas preguntas. Exacto. Bueno, Magali Ríos, ¿qué imagen del Perú encontraste cuando comenzaste en Radio Libertad? ¿Qué querías dar a conocer en ese tiempo y sentías que era difícil?
Mira, ahora pensando bien todo lo sucedido en esa época, como periodista que recién me iniciaba, había tanta noticia, bueno, siempre hay noticia, ¿no? Pero en esa época, pues, en el año 2003, que me inicié en Radio Libertad, estaba todo el tema de Fujimori, ya comenzaban las investigaciones, a partir, ¿no? Tú sabes que ya en el año 2000 fue el segundo gobierno de Alberto Fujimori que le ganó, pues, a Alejandro Toledo, no sé si se acuerdan, y ya comenzaban las investigaciones en torno al asesor presidencial, ¿no? En torno a los fiscales, cayeron muchas conductoras de televisión, como ese tiempo Laura Bozzo, se formó los juzgados anticorrupción justamente para investigar los hechos suscitados en el gobierno, pues, de Alberto Fujimori desde el año 90, ¿no? Hasta el 2000. Entonces, como te podrás imaginar, eh, había tanta información y todos los días, porque estaba todo el tema de los abogados, los jueces, contrastaban información, se defendían, o sea, era un tema legal fuerte, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los ministros que cayeron, ustedes saben que por la historia, que la mayor cantidad de ministros que están presos, ¿no? Ha sido de la época después de Fujimori, ¿no? Ya ustedes saben la mayoría de los casos por qué ha sucedido eso, ¿no? O sea, eh, se firmaban decretos como si fueran pagarés y no, tú sabes que en un gobierno tiene que haber procesos, ¿no? Y hay que respetar esos procesos, ¿no? Pese a que de repente hay un tema de apuro, siempre hay que encontrar la forma de estar, digamos, de ir de acuerdo a la ley, ¿no? No podemos transgredir, porque si no, pues no estuviéramos en un gobierno pues democrático, ¿no? Porque uno no puede hacer con el gobierno lo que se le da la gana, o sea, uno tiene que regirse a las normas y a las reglas, y así debe ser, ¿no? Y entonces en esa época, eh, para mí, como te decía, muy rica. ¿Por qué? Porque había bastante información con respecto al tema de Fujimori, con respecto cayeron fiscales, que pues uno creía que eran pues eh, o sea, que uno creía que actuaban de acuerdo a la ley, tenían una imagen transparente, tenían una imagen intachable, pero la mayoría pues pasaron por la salita del zinc, ¿no? Entonces La toda la famosa imagen que facilita del teníamos cine. de la política peruana prácticamente se cayó al suelo, ¿no? No sé si ese era el objetivo de Vladimiro Montesinos, porque sabemos él es una persona muy astuta, ¿no? Entonces él manejaba el gobierno, se dice, de Alberto Fujimori, ¿no? Un poco para poder librarse un poco de la situación. Él dice pues que el que manejaba todo era Vladimiro Montesinos, ¿no? Y hay que acordarnos también que en el año 2000 se difunde el video, ¿no? El video del jefe de inteligencia de ese entonces, Vladimiro Montesinos, pagando $15,000 a un legislador para que se pase al oficialismo, ¿no? De esa manera, pues, compraban a los legisladores para poder ellos actuar, actuar de acorde a cómo ellos iban manejando el gobierno, ¿no? Y también había en esa época, ¿no? Muy poca libertad de expresión. Tanto así que es lamentable lo que sucedió, ¿no? No sé si se acuerdan de las periodistas de las geishas, ¿no? Que Fujimori les llevaba a un cuarto y se acostaban en la cama. Eso es lo que se veía y fue para mí como periodista algo denigrante, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no tiene que transgredir el tema, si existía amistad, el tema amical con el tema de un político, más aún siendo un presidente, ¿no? A veces pienso que las hicieron caer, que fue adrede, no las quiero juzgar, puede que a veces en el momento le hayan dicho, oye, ven acá, siéntate, ¿no? No sé, puede que haya sido armado también, ¿no? O sea, de esa manera ellos tenían a la prensa en sus manos. Acordémonos que la prensa siempre ha sido el cuarto poder, y a raíz de eso también se vino abajo un poco la imagen de la prensa y poco a poco ha venido cayendo lamentablemente
y ustedes saben que los que dirigen los medios de comunicación son empresarios, no son periodistas. Y a se puede veces, suponer mucho. ajá, y a veces lamentablemente pues tienen que regirse una línea editorial de su conveniencia, ¿no? Eso les molesta a los colegas, pero es verdad, ¿no? Entonces, tratamos nosotros como periodistas ahora que hay, por ejemplo, portales web, donde uno puede escribir lo que uno pues desea, hay un poco más de libertad, pero en ese tiempo Claro. no, en ese tiempo yo me acuerdo que incluso conductores de televisión tenían que leer por el teleprompter y les decían, lee más fuerte, lee más duro, o sea, yo escuché esa declaración de una persona cercana que yo conozco, no, tú tienes que decir así, porque no como que la amenazaban, ¿no? Terrible, ¿eh? Y conocer esa historia de cerca, a mí no me pasó eso en ese tiempo, porque yo pues estaba todavía empezando la carrera, pero sí a los que ya estaban en un medio de comunicación, sí, pues no, yo tuve eventos después ya cuando se presentó la actual candidata que iban, en realidad no era ella, eran sus emisarios, ¿no? Yo trabajaba en Claro. una radio y me decían, ese titular no me gusta, le perjudica a mi candidata, entonces yo le decía, pero ese titular es un tema de investigación, yo no estoy inventando, yo no voy a cambiar el titular porque tú quieres, ¿no? Y me amenazaban y me decían que si gana, pues Keiko, que me retire del país, que agarre mi pasaporte, que me pueda ir, que no, entonces, y bueno, el tiempo les demostró lo contrario, ¿no? Una Me situación muy volvieron a tirante ver, para ti también, ¿no? me Muy, muy, volvieron muy, a muy ver en la tensa, ¿no? emisora y bueno, ganó Llanta, me decían, ya debes estar contenta, eres roja, no, no, pues o sea, imagínate, yo no he trabajado para ningún gobierno hasta ese entonces, ¿no? Ya. Trabajaba en la esfera periodística y bueno, yo muy contenta porque en la radio donde yo laboraba se hacía prensa de una manera más abierta, podíamos emitir investigaciones, y yo era muy feliz porque como estaba como que pez en el agua, ¿no? Un periodista que le permitan difundir temas que otros de repente no tocan por, por temas de editorial, por temas de conveniencia política, económica. Pero en el caso nuestro, pues no dependíamos de publicidad del Estado, entonces nosotros teníamos plena libertad, ¿no? En esa radio donde trabajaba, en Radio San Borja. Y bueno, volviendo al año 2003, ha sido una etapa muy, muy rica, muy interesante. Como periodista, yo cubría los juzgados anticorrupción que quedaba, si no me equivoco, en San Isidro. Y pues todos los días, como te digo, entraban y salían abogados, ministros, ahí prácticamente ahí se hacía todo el papeleo de la investigación y bueno, interesante todo lo que ha pasado, ¿no? En Claro, esa época del 2003. es verdad. Es una etapa muy rica en información. ¿Hay algún comentario que quieres hacer, Nicole, sobre este tema justamente que ustedes también en la universidad les han, digamos, comentado, ¿no? Y analizado, supongo. No sé si es el cansancio, pero sí lo han abarcado, de hecho, ¿no? Sí, pero es muy interesante lo que cuenta Magali Ríos, pero ya es algo bastante típico también. Lamentablemente, la carrera del periodismo no se ejerce con libertad y hasta el día de hoy lo podemos ver, ¿no? Hay un suceso último que ha sucedido, por ejemplo, en el Canal 4, en el Cuarto Poder, ¿no? Y lamentablemente ejercer una carrera, una profesión sin libertad, yo pienso que es como estar en la cárcel, literalmente, ¿no? En ese tiempo a Magali no le tocó vivirlo porque estaba iniciando, pero a sus colegas sí, ¿no? Entonces, yo creo que ese panorama de la carrera debe cambiar, ¿no? Sin Sí, embargo, y acordarnos también que estaba viendo algo muy importante, que en el año 2003 también justamente el gobierno ya de Alejandro Toledo justo solicita la extradición de Alberto Fujimori, ¿no? Pues eso fue pues una de las tantas solicitudes que se hizo en ese tiempo, ¿no? Porque ya Claro. sabemos que duró muchísimos años en poder traerlo, ¿no? sin embargo, yo rescato más allá de la profesión que ejerce Magali, en ese tiempo rescato mucho la valentía que tuvo que asumir, porque has contado que de repente, no sé, pudiste haber recibido amenazas, ¿no? Muchas cosas que te pudieron haber pasado, pero uno, como periodista, su principio base es siempre regirse por la verdad, ¿no? Yo voy a Sí, poner pero lo que... también yo tenía una ventaja muy grande. Eh, yo siempre he vivido de la música y el periodismo.
Entonces, era una ventaja, o sea, yo decía, no, si no me va bien acá y me voy allá y voy a cantar y viajo, ¿no? Entonces siempre he tenido un sustento adicional, o sea, no he vivido, y aparte de eso yo tenía negocios también, negocios familiares, entonces yo decía, ay no, pues si acá no veo que me va bien o yo veo que me comienzan a de repente amenazar mucho, yo agarro mis cosas y me voy, ¿no? Una cosa así. Pero tenía esa facilidad, como te vuelvo a repetir, siempre he estado ligado a la música o a los negocios, entonces como que, como que no tenía tanta necesidad de poder soportar ciertas cosas a ciertas personas, ¿no? Entonces, Claro. cuando a veces existe necesidad, lamentablemente hay un dicho que dice, están pagando los frijoles, y a mí me da muchísima cólera cuando escucho eso, que entre periodistas se dicen eso, ¿no? Y no, no debería pasar. Creo que tiene que haber un límite para poder Sí, soportar. Pero claro. en Lima hay periodistas muy valientes. Yo he tenido en la radio muchas denuncias de periodistas en contra de, bueno, en contra de los directores, de los empresarios por abuso. Lamentablemente, a veces los demás colegas no, no apoyan mucho, ¿no? Por un tema de, quizás de temor, por supuesto también, ¿no? Pero sí, sí, yo he conocido muchos valientes por ahí. Que se han sublevado ante el yugo del poder, ¿no? No, no, no han aceptado. Pero es difícil, como te digo, Claro. el ser periodista está ligado, como te decía, a un tema empresarial, ¿no? Los que manejan los más grandes medios de comunicación son empresarios. ¿Y el empresario qué hace? Vender, ¿verdad? Entonces vende, tiene que vender noticias, tiene que vender, entonces el periodista se convierte como una especie, ¿no? De solamente transmitir los hechos que ocurren, claro, obviamente, ¿no? Pero que también tienen que ver con la línea editorial del medio de Hay comunicación. noticias que Es venden así más que como otras, ¿no? funciona, pues no, no vamos a decir lo contrario, ¿no? En la universidad me acuerdo que me hablaban de ética y todo, cuando yo estaba en cuarto ciclo y comencé a practicar, yo decía, wow, y esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Un poco no veía el balance, no lo sentía. Yo siempre fui sincera, ¿no? Pero no Pasa. lo sentía. No, está bien, está bien. Uno tiene que también, de cuando en cuando tener la oportunidad de reflexionar con la dosis de honestidad que se requiere para que tampoco uno esté toda la vida con una confusión mental que no le permita pues tampoco avanzar, ¿no? ¿Qué piensas, Nicole? Hay inclusive justo respecto a lo que tú estabas comentando, Magali, recordaba justo la segunda pregunta que estábamos por hacerte respecto a digamos, a todo lo que habías captado tú. Ya en parte creo que en parte lo estás contestando, ¿no? ¿Qué aprendizajes habías recogido tú justamente a partir de esas vivencias y cuáles han sido tus referentes, ¿no? Nicole, creo que estaba ahí pendiente Ujú. la pregunta. Sí, mira, cuando ingresé a Radio Libertad, muy emocionada, por cierto, de frente a cubrir judiciales, era un tema nuevo, no conocía absolutamente nada, pero ahí encontré a un periodista, Eduardo Salas, que cubría justamente esa fuente, ¿no? Esa fuente de juzgados anticorrupción. Él era el que escribía para el diario El Comercio. Y él era una especie de profesor para todos los jóvenes que estábamos ahí. Era admirable realmente, de la paciencia que tenía Eduardo, increíble. Yo me acuerdo que llegué y le digo, bueno, yo voy a cubrir acá, estoy iniciándome, y él me dijo, no hay ningún problema, aquí yo te voy a ayudar. De frente, yo no le pedí ayuda, yo tuve una suerte única. Yo te voy a ayudar. Entonces, cualquier cosa que sucedía, imagínate, eran términos judiciales, o sea, tenías que ser abogado para que entiendas. Hay términos o hay dictámenes que teníamos que llamar al abogado para que nos explique, porque no entendíamos. No había forma de entender. A veces ni ellos, como periodistas experimentados, tenían que llamar a la persona. Entonces, cuando empecé, una de las personas de las cuales yo respeté y admiré fue a Eduardo Salas, luego a Fernán Salazar.
Fernán Salazar es un periodista de espectáculos muy reconocido, muy respetado, no solamente por su calidad profesional, sino por su calidad humana. Otro de mis maestros, él, si no me equivoco, ha sido director de Ojo, creo que también de Extra, creo que de La Hora, todo el tema de espectáculos, ¿no? Porque después de eso yo me fui pues a CPN Radio. En CPN Radio me encontré con ya el desaparecido periodista Alberto Cuquín Maturana, a quien siempre he respetado, he admirado por su sagacidad para entrevistar. Era impresionante la cantidad, yo siempre decía la cantidad de cosas que tiene en la cabeza, wow, ¿cómo entraron? Yo era chiquilla, pues yo lo escuchaba y decía, wow, ¿cómo tiene tantas cosas en la cabeza? ¿De dónde? ¿Cómo? Pero era un tipo que pues desde muy joven leía bastante y toda su vida se dedicó al periodismo. Entonces él hacía muchísimo periodismo, inclusive él fue corresponsal de guerra, imagínate. Una persona que siempre también nos enseñaba a los jóvenes que estábamos ahí en formación a ser valientes, ¿no? Me acuerdo que una vez yo fui a cubrir un evento cuando era ministro de Vivienda Carlos Brus, y me acuerdo que fue Alberto Cuquín y yo, ¿no? A él le gustaba ser reportero, él era director, pero él cuando quería era reportero y salía, pues, ¿no? Al aire, como se dice. Entonces, cuando llegamos al lugar y teníamos que informar sobre las viviendas que se estaban haciendo, si mal no recuerdo, por Barrios Altos, por esa zona. Entonces, o por Lima, creo que era algo así. Bueno, llegamos y yo me acuerdo que yo también recién había entrado a la radio, ya pues era otro tema, hacía más locales y policiales, ¿no? Y un día sábado, simplemente me dice, tienes que acompañar a Alberto. Bueno, me fui a acompañar al señor Alberto. Cuando llegamos me dice, ¿ya estás lista? Yo pensaba que él iba a narrar, pero si te estaba acompañando. No, me dice, tú vas a salir al aire. ¡Ah! ¿Yo? Sí, claro, tú. Yo respiré así, me faltaba el aire. Que un maestro como él me vea, pues, ¿no? Y tuve que ser valiente. Él me enseñó a tener valentía, fortaleza en ese tipo de momentos, ¿no? Y me acuerdo que salía al aire y estaba el programa de Zenaida Solís, una periodista exigente. No te puedes imaginar lo que es Zenaida. Muy exigente. Una persona que, me acuerdo, una chica se equivocó y dijo aiga y la sacó en ese momento, al aire. Ajá, entonces, así, era una persona que se preocupaba porque su programa sea, pues, de calidad, ¿no? Y bueno, salía al aire, él es una de las personas a quien también recuerdo que, pues, se fue antes de la pandemia, sin ver todo lo que hemos padecido nosotros, y creo que fue lo mejor, Dios es sabio, porque él ya lo estaban dializando, iba mucho, ha tenido muchas intervenciones quirúrgicas, y estar en pandemia en esa situación hubiera sido más sufrimiento para él. Creo que yo lo recuerdo mucho a él también como una especie de referente en mi vida profesional. Alberto Cuquín, Fernán Salazar, Eduardo Salas, son personas que me han dejado mucho, ¿no? Y también otra de las personas que yo respeto muchísimo es Javier Monroy, que él también es periodista, ¿no? Javier Monroy, que ha trabajado, él también, hábil, inteligente, sagaz, para entrevistar, analítico, wow, de verdad, yo de él también aprendí mucho de él, incluso muchísimos textos que yo trabajaba, venía, me decía, vamos a revisar esto, te voy a enseñar esto, aquello. Entonces, he tenido muy buenos profesores, espero no defraudarlos. Y otra de las personas que también es importante para mí en el tema periodístico es Julio Schiappa Pietra. Él es periodista, pero él ligado también al tema de asesoría política. Él se especializó en asesoría política, él asesora pues, ministros, presidentes, hasta ahora asesora a gobernadores, alcaldes. He trabajado con él para campañas políticas, ¿no? Muy interesante. Justo hoy día acabo de hablar con él y está también en un tema muy importante trabajando.
De él, bueno, aprendí todo lo que es el tema de trabajar para un político, que no es fácil, ¿no? Trabajar en prensa, redactar las notas, como reportera, como locutora, tenía varias yo aristas para poder también desempeñarme, ¿no? En la Universidad San Martín, pienso que en mi caso me han formado bien porque el tema de redacción depende de uno mismo, la verdad. Eso ya depende de uno mismo, que tú mejores, que tú leas, que tú analices, con quién te codeas, en qué etapa de tu vida, eso es muy importante. Pero, por ejemplo, en la Universidad de San Martín te enseñan, imagínate lo que te enseñan. Te enseñan Photoshop, te enseñan CorelDRAW, te enseñan a editar en audio, te enseñan a editar en video, te enseñan producción. O sea, depende de ti que tú ya eso lo canalices en tu trabajo. Pero yo pienso que es importantísima la formación que nos dan ahí, es importante. Bueno, y los que tenemos voz, gracias a Dios, somos locutores, hay locutor de noticias, locutor comercial, locutor institucional también, o sea, todo ese tipo de locuciones. Y bueno, yo tuve, imagínate, mi maestro de locución fue Hugo Vidalegut, el El de amor de RPP, Apurímac. ¿no? Ajá, el apurimeño, si no me equivoco es Apurímac. Hugo Vidalegut fue mi profesor de locución. ¿Quién más? Imagínate, pues, A mí siempre me ha tremendo, ¿ah? sorprendido Magali Ríos porque cuando estábamos ahí en Radio San Borja, la podían llamar en cualquier momento, ella corría donde estaba, se sentaba, comenzaba y nadie se daba cuenta que había estado agitada. ¿No? O sea, quien me escuchaba ahí, ni por acá se percataba que había estado corriendo o que había estado así casi sin agua ahí, ¿no? Ya, terminaba, se paraba y seguía haciendo, ¿no? Claro, como si nada había pasado, ¿no? No, Yo la miraba y pensaba que preparados yo para para la hacer eso guerra, tengo que Para rezar, todo, tengo que para tomar todo. agua, tengo que sentarme, tengo que tomar aire. No, no, Magali, no, eso es hacer problemas, se sentaba y se ponía a leer las noticias y todo. pero qué Bacán. maravilloso, ¿no? Es los años de experiencia te da también eso, ¿no? Exacto. Es Los muy años, ahí importante. nomás dejo. Los años. No, yo no, tú sabes que yo no, a mí cada año que pasa lo valoro más que antes. Antes Sí. no me daba cuenta, inclusive estaba revisando mi hoja de vida y como yo decía, terminaba en un sitio y me llamaban en otro, entonces yo no tenía necesidad mucho de hacer mi hoja de vida, presentarme, trabajos, no, pues porque como siempre trabajaba como periodista y en asesoría, entonces me conocían, oye Magali, vamos acá, vamos a trabajar allá, entonces, y ahora revisando, recapitulando las cosas que hice, me emocioné porque no pensé que ha hecho cosas tan importantes y tan interesantes, no me había dado cuenta, hoy día justo revisando unos documentos, me emocioné porque dije, wow, he hecho esto y con estas personas, he pasado por aquí, por allá, y a veces uno no valora lo que hace uno mismo, no se da cuenta. Y creo que uno tiene que valorar lo que uno es. Y a veces uno no se da cuenta porque lo hace tan mecánicamente que no, pues, Sí. y creo que cada año que uno vive se enriquece más y valora más, como, se valora más como persona, como profesional. Y la verdad, mirando así mi vida, y ahora un espejo que veo, o sea, no puedo quejar, he sido muy feliz en mis dos carreras, muy contenta, la verdad. No me puedo quejar, yo estoy contenta con lo que he hecho.